Artista, poeta, cantante, mujer y mexicana de corazón. Así se describe Carmen Leñero, quien encontró en el arte el sentido de la vida y la forma de expresar toda la sensibilidad que desborda en su obra literaria, irradia sobre el escenario y comparte con sus alumnos en la UNAM. Con libertad e independencia ha publicado libros, editado discos y realizado investigaciones que son un puente entre su espíritu creativo y pensamiento crítico con sus seguidores, pero además de México con el mundo. Acompáñenos en corto a descubrir a esta cautivadora artista orgullosamente mexicana. Carmen Leñero nació en 1959 en la Ciudad de México. Desde niña se enamoró de la literatura y el canto. Publicó su primer libro de poemas a los 26 años. Hoy cuenta con 8 libros de poesía, 10 de narrativa y 4 de ensayos. Su obra ha sido incluida en 16 antologías nacionales y 3 extranjeras y ha sido reconocida con 4 premios literarios nacionales y 2 distinciones internacionales. Realizó estudios de música, canto y teatro desde 1986. Como cantante, ha producido de manera independiente 5 CDs. Sus discos funden poesía y canto en diversos géneros y estilos como rock, blues, reggae, jazz, canto nuevo, world music, country, folk y música tradicional mexicana. Desde 1990, ofrece conciertos como solista en foros y festivales mexicanos y extranjeros. Realizó estudios de lingüística y desde 1988 es miembro del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. En 2004, obtuvo el doctorado en letras en la máxima casa de estudios. Carmen Leñero también ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. El arte ha sido para mí un modo de estar sobre el planeta, de vivir. Más que de hacer cosas, de vivir. Desde niña pensé, no importa que la vida que me toque sea como sea, yo de todas maneras la voy a ver desde acá y la voy a digerir y modular desde el arte. Entonces, sí, para mí ha sido como más que una religión. Carmen Leñero es una mujer llena de vida y desde muy pequeña desarrolló una sensibilidad extraordinaria que se refleja en su creación artística. En corto nos comparte que su infancia es su mayor tesoro, un baúl de recuerdos que permanecen en su corazón y que es fuente de inspiración para poemas, canciones y descifrar la complicada realidad de la vida adulta. Mi infancia fue muy divertida y muy libre porque mis padres trabajaban los dos. Entonces, bueno, ni estaban atrás de mí si iba a la escuela o no iba a la escuela, no les importaba. Y yo me divertía mucho, y me divertía mucho sola. Recuerdo, tengo 3 hermanos y jugaba con mis hermanos, armábamos teatros y armábamos ciudades y así. Me gustaban los juegos muy grandes, muy organizados. Pero también me la pasaba muy bien a solas, ¿no? Yo creo que me gustaba estar a solas, inventaba historias y hablaba con las cosas y hablaba con las plantas. Y a mí me divertía mucho vivir. Y yo pensaba que si la cosa se ponía muy fea en cualquier momento, de todas maneras yo tenía como de secreto, tenía un secreto. Y ese secreto era el modo en que yo veía las cosas y la posibilidad de escribirlas o de contarlas. Entonces, sí, mi infancia es un lugar, es una especie de baúl de tesoros donde siempre vuelvo a encontrar. Entonces siempre voy allí y siempre hay cosas que sacar a la mano, sea para escribir un ensayo, una canción, un poema. Siempre sé que en ese baúl hay cosas que me están esperando, ¿no? que se acumularon cuando yo era niña, porque sí vivía esa fantasía todo el tiempo. Y yo tengo recuerdos muy intensos de mi infancia, que es el momento en el que yo siento que aprendí más de la vida, porque como no tenía intenciones, no tenía objetivos, ni planes, ni proyectos, ni currículum que hacer, entonces lo hacía por el puro gusto, por la pura curiosidad, y creo que en ese momento fue cuando saqué los mayores tesoros, como te digo, ¿no? de la vida. Y entonces siempre, inclusive cuando pienso en cosas muy complicadas, siempre recuerdo cómo la sentía de niña, ¿no? Y siento que le estoy dando voz a esa niña, que era capaz de mirar, de callarse, de mirar de lejos, de descubrir las mentiras, ¿no? que veía alrededor. Y pues no podías hablar de ellas, porque de niño pues te tienes que callar, ¿verdad? Pero dije, algún día. Carmen Leñero es una mujer integral. De su padre heredó la imaginación, la pasión por la lectura, la música y la poesía, mientras que de su madre, exiliada española, aprendió la fuerza para sobrevivir y salir adelante en un mundo tan complejo como el del arte, la cultura y el espectáculo.
Bueno, yo creo que fue mucho por influencia de mi padre, que nos leía, nos cantaba, nos regalaba instrumentos, nos recitaba. Sí, me leía la Biblia, las historias de la Biblia, con una gran Biblia que teníamos con grabados de Doré, hermosísimos, pero que nos tenían fascinados, ¿no? Entonces nos leía esas historias del Viejo Testamento. Entonces, toda esa mitología sí fue muy importante. Y recuerdo también unos libros que leí sobre cuentos noruegos que explicaban cómo nació la planta del café, cómo aparecieron las estrellas. Eran ficciones sobre cómo habían sido las cosas, no eran relatos científicos. Y esos cuentos también me influenciaron mucho porque yo sentía que la literatura, la imaginación, era una forma de conocimiento y me entusiasmó mucho. Entonces, los primeros cuentos que empecé a escribir, yo empecé a escribir cuentos muy chica, fueron así, como imitando aquellos cuentos noruegos que leí en unas hojas grises, muy antiguas. Mi madre vivió la guerra en España, es exiliada española, y mi madre me enseñó a sobrevivir. Es decir, cómo adaptarte a las circunstancias, cómo sobrevivir, cómo luchar por la vida, cómo ganarte el pan, cómo no dejarte caer, cómo si te caes te levantas. Y un sentido práctico maravilloso. Porque es maravilloso tenerlo como artista, porque como artista pues igual siempre puedes vivir como en tus casas en el aire, ¿verdad? Y la practicidad ayuda mucho para concretar los proyectos, para poder vivir del arte, para poder llevarlos a cabo, para montar espectáculos, montar un concierto, se necesita tener un sentido práctico grande, sobre todo cuando no tienes productores. Como escritora, Carmen Leñero ha publicado 8 libros de poesía, 10 de narrativa, incluidas 2 novelas, así como 4 libros de ensayo. Ha sido reconocida con premios literarios nacionales y distinciones internacionales. En corto, Carmen nos habla de los temas que con mayor frecuencia aparecen en su vasta obra. Uno de los temas que me gusta es cómo la identidad en realidad es como un prisma. Y puedes ser muchas personas diferentes, inclusive en circunstancias que no has vivido, puedes descubrirte siendo alguien que no sabías que eras. Cuando me preguntas quién eres, digo, híjole, está difícil de saber porque tendré que haberme visto en todas las circunstancias y explorado todas mis posibilidades. Y de la misma manera, el misterio que significan los demás. ¿Sí? Creemos que conocemos a los demás, pero los conocemos en la medida de lo que nos dan, pero realmente son tan misterio como uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo te conectas con el otro cuando no sabes quién es, ¿no? Ese es otro tema que me interesa bastante. Y también me interesan mucho los pájaros. Su presencia volátil, su fugacidad, su pequeñez, su vulnerabilidad, sus cantos, ¿no? Sus trinos. Creo que es lo que más voy a extrañar cuando esté muerta, los trinos de los pájaros. Otro tema que me interesa mucho es el silencio. ¿Cómo en la literatura hacer que el silencio vibre? Porque en la música es muy claro. Haces pausas, el silencio tiene su lugar. Pero ¿cómo lo haces en la literatura? ¿No? Porque el silencio es donde el otro mete su propia resonancia, ¿no? Otro tema que también me interesa es el alma. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo sobrevive hoy día? ¿Qué significa en la vida laboral de alguien, en la vida de las ciudades? ¿Qué significa en la vida de un país, en una cultura? Eso me interesa. También me ha interesado la cultura mexicana en particular. No sus representantes, sino su torrente. En qué se diferencia de otras y qué es capaz de dar al mundo. Como ya hemos visto, desde niña Carmen comenzó su carrera como escritora, aunque no fue sino hasta los 26 años cuando lo que era un juego se convirtió en algo serio, en una profesión. A esa edad publicó su primer libro de poemas y también fue en esa época cuando emprendió su carrera como cantante. Su destino, dice, era buscar público. Empecé a cantar porque yo escribía mis cuentitos o mis poemas, y entonces decía, pues, ¿cómo se las voy a llegar a leer a las gentes? Qué aburrido, ¿no? Yo tenía como 10, 11 años. Y entonces dije, pues si se las canto, ay, sí, ya pasan, ¿no? Entonces les puse música y así empecé a cantar yo mis cosas con mi guitarra para poder cantarles y que no se aburrieran y que sí me escucharan, ¿no? Entonces sí había unas ganas como de compartir eso y también había un gusto por el escenario. Nunca pensé en ser actriz,
pero había un gusto por el escenario porque a los 3 años, dicen mis padres, yo no lo recuerdo, juntaba a la gente alrededor y me ponía a bailar Los Inditos están hoy de fiesta. A los 3 años, quiere decir que ya buscaba yo público, ¿no? Mi destino, buscar público. Y después, ¿cómo empiezas a incursionar? Digo, desde muy pequeña ya nos platicaste, te dedicabas a cantar, pero ya de manera... De manera profesional. También más o menos fue en aquel tiempo, fue como a los 27, 28 años, empecé a poner canciones en vivo, empecé a trabajar con mi hermano, que empezaba a ser músico, pusimos canciones, empecé a trabajar con Jaime Moreno Villarreal, con otros músicos, y entonces pues, dije, bueno, ya voy a cantar en escenario. Entonces ahí empecé y grabé ya, unos años después, grabé mi primer disco. Sí fue una decisión de, hay que salir al escenario y hay que salir a las editoriales, ¿no? Hay que probarse, digamos, ya en los terrenos como que de la realidad. Además de la literatura y la música, Carmen Leñero expande su quehacer con la enseñanza en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y en el Sistema Nacional de Creadores de Arte del CONACULTA, espacios donde considera cumple su cuota social de transmitir y legar el conocimiento. Trabajar en la UNAM para mí ha sido fabuloso, porque trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde he podido hacer las investigaciones que quiero. Entonces, he podido investigar sobre teatro, he podido investigar sobre poesía, he podido investigar sobre música, entonces tengo esa libertad de investigación y tengo mis cursos que doy, ¿no? Eventualmente, donde también ha sido muy enriquecedor. Y siento que además allí, si en mi arte no he sido muy útil, ¿no? Si acaso las cosas artísticas que hago no son útiles, yo sé que ahí estoy, digamos que mi cuota social está siendo pagada, porque realmente me importa que aprendan, ¿no? Y que mis alumnos aprendan a hacer cosas, a investigar, a leer, a escribir, ¿no? Más que contenidos, que aprendan a hacer cosas. Para un artista como Carmen Leñero, la libertad y la independencia son principios inherentes y su defensa conlleva librar ciertas batallas que siempre empiezan por uno mismo, pasan por el sexo opuesto y se extienden a terrenos como el de las instituciones. Muchas cosas que están impuestas por la cultura, porque eres mujer, porque eres mexicana, porque naciste en este siglo, porque X, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se imponen a los individuos y pues hay rebeldía. Y esa rebeldía, ¿qué haces con ella? No se trata, pues, de qué vas a hacer con ella, ¿no? ¿Vas a hacer berrinche? ¿Vas a hacer una revolución? ¿Vas a hacer crítica social? ¿Vas a tratar de cambiar el mundo? ¿Vas a tratar de, qué sé yo, ¿no? O de vengarte? ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo dije, bueno, dejarla respirar y dejarla que esa fuerza de rebeldía sea capaz de crear cosas, ¿no? Crear cosas para los demás. Crear cosas es crear espacios donde los demás puedan estar. Crear canciones donde los demás se puedan encontrar. Es decir, ser útil, aunque no útil como una cuchara, no tan útil como una cuchara, pero sí útil como, vamos a decir, como una tina, como un lago, como un vaso de agua, ¿no? Creo que también otra batalla, entre comillas, ha sido con las instituciones. ¿Cómo te sitúas frente a las instituciones para poder colaborar con ellas, pero no ser subsumida, ¿no?, en la lógica institucional, que siento que, bueno, no tiene que ver mucho con el ser artista? La obra de Carmen Leñero ha sido incluida en antologías internacionales, ha dado clases y dictado conferencias en distintos países del mundo y también ha ofrecido conciertos en escenarios internacionales, con lo que dice ha logrado tender puentes y explicar cuál es el sentir de los mexicanos más allá de los estereotipos. Una mujer que sin duda aporta su sensibilidad y conocimiento no solo para México, sino para el mundo, y cuya historia que hoy hemos conocido inspira a ser uno mismo y para los demás. Le agradezco su atención y le invito a una próxima emisión de En Corto para conocer a los personajes que están moviendo a México.